Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias en esta noche. Una vez más, gracias. Gracias al Señor por esta etapa en mi vida personal. Le doy gracias. Donde, bueno, sabemos que el servicio a Dios es una parte de nuestras vidas. Cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos verdaderamente un devocional con el Señor, ¿cierto? En el tiempo de Él. Tenemos un culto racional que habla por allá en Romanos capítulo 12, verso 1, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santo, racional, que sea un culto racional, un culto. ¿Qué quiere decir un culto racional? Un culto coherente con nuestro Dios, que no nos metamorfosiemos, es la palabra en griego, que no nos adaptemos a este siglo, ¿cierto? Que no nos quedemos cómodos con esto que hemos atesorado en el corazón, sino que esto es vida. El Señor dice: mis palabras son espíritu y son vida. Ahí, en esa escritura te está explicando que parte de ese nacimiento está en la palabra y en el espíritu. Las dos cosas, palabra y espíritu, están abrazados, ¿cierto? Y son indisolubles, porque la palabra es el complemento del espíritu y el espíritu es complemento de la palabra. Y eso da vida a nuestro espíritu renacido, nacido del agua y del espíritu, como Jesucristo le dijo a Nicodemo, que estamos nacidos del agua y del espíritu. Y qué importante es poder entender esta verdad, qué importante poder entender, porque muchos preguntan ¿qué es nacer de nuevo? Bueno, yo te cuento acá en estas breves palabras. El Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Es muy importante esa verdad, la cual yo te estoy contando. Esas palabras, como decíamos, son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Es una palabra preciosa del Señor. Gracias, Jesús. Oh Rey Jesús. Preciosa noche, El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso está por allá por Juan, capítulo 6, verso 63, ¿cierto? Y vamos a entrar un poquito en esa palabra para no sacarla fuera de contexto, pero verdaderamente yo la sentí en el momento que me vino ese pensamiento. Porque yo le preguntaba al Señor: ¿cómo es nacer del agua? ¿Cómo es nacer de nuevo? ¿Cierto? Yo le preguntaba al Señor esa pregunta que le hizo Nicodemo a Jesucristo, cuando Jesucristo: sí, pero es necesario que tú nazcas de nuevo. Nicodemo, un doctor en la ley, ¿cierto? Conocía toda la cátedra de Moisés.
y le preguntaba a estas palabras que Jesús le decía, pero a ver, le decía, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, para entrar al reino de Dios. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cierto? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es entrar al reino de Dios? Es estar en su presencia, sentir su presencia, ¿cierto? Verlo a Él en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en el lugar donde vos estés, que vos puedas sentirte verdaderamente amado, amada, aceptada por Él, aceptado por Él, porque Él te aceptó, Él te acepta. No viniste vos por tu propia cuenta, sino que el Señor te trajo, el Padre te trajo, para que vos puedas hoy en día ser una de esas personas amadas por Él entrañablemente, ¿cierto? Y hoy vos puedas despertar a esta verdad, ¿cierto? Que fuiste comprado o comprada desde antes de la fundación del mundo, por Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces Nicodemo dice que le preguntaba, pero Jesús, ¿cómo es nacer de nuevo? ¿Cómo es? ¿Otra vez tengo que volver al vientre de mi madre para volver a salir? ¿Cierto? Entonces, esto que estaba ahí plasmado en las escrituras, a ver, esperen un momentito que vamos a ordenarnos un poco, vamos a buscar esa palabra, si no estamos hablando cosas al aire, porque hay cosas que yo por ahí puedo, vamos a ver ahí un cachitín. Gracias, Señor. La pregunta que le hace Nicodemo dice, gracias, Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre muy importante, Nicodemo. Pero era un hombre de un corazón muy sensible, un corazón que verdaderamente fue afectado por estas palabras de Jesucristo. Y el Padre ya había empezado a moverse a través de su espíritu, ¿cierto? En algunas personas de una forma muy especial. Ya ella ya lo había preparado desde el principio de los tiempos. Y esta persona era Nicodemo, ¿cierto? Y con algunas preguntas con el Señor, ¿no? Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche, dice. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él podía ver en la vida de este hombre, ¿cierto?, las cosas que realizaba a través del Espíritu Santo, las señales, los milagros, los prodigios, las maravillas. Dice que los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban, caminaban, ¿cierto? Y así dice que él iba haciendo muchos bienes, ¿cierto? Y ocurrían muchos milagros, ¿cierto? Había gente que de las personas salían, eran libres de maldiciones, de posesiones, de influencias satánicas que en ese tiempo ya se habían enraizado en los corazones, ¿cierto? Entonces él pudo activar esta realidad en el espíritu que antes no se había activado de la forma que se había activado, ¿cierto? Donde los mismos demonios se ofrecían para salir de los cuerpos, ¿cierto? Porque Jesús había sido enviado por el Padre para deshacer toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, ¿cierto? Donde la gente estaba muy sumergida en ese tiempo, ¿cierto? Y donde había una religiosidad en una decadencia estrepitosa. Bueno,
este Maestro Jesucristo, ¿cierto? Bien llamado el Maestro. Maestro, un ministerio en este tiempo verdaderamente reducido, prácticamente desconocido dentro de las congregaciones, ¿cierto? Como verdaderamente se necesitan los maestros, se necesitan maestros de la palabra, que estén comprometidos, que no prediquen una palabra el día domingo, a ver qué me habla Dios, sino que a ver qué me habla Dios, pero también sumergirme en esa verdad para poder brindarle a aquel que escucha la más sencilla explicación y exposición de estas verdades. Y acá estamos hablando de un tema que no es fácil de abordar, ¿cierto? Y que es cómo es nacer en el reino de Dios. Lo que yo te puedo decir, el reino de Dios no tiene nada que ver con la salvación. Ya vos, Jesucristo ya pagó el precio, vos sos salvo, sos salva, hay una seguridad de salvación ya en tu vida, ¿cierto? Y la vida eterna ya está en vos. No es que vas a recibir vida eterna cuando mueras, no, ahora en vida. Es interesante que vos te puedas entender que esta vida eterna, ¿qué es la vida eterna? ¿Es para que no vayas al infierno? No. La vida eterna, que sí está el infierno, lógicamente, ¿no? Que nos salgan pues diciendo, no, Gerardo dice que no hay infierno, sí que hay infierno. Pero la vida eterna no es para que vos te salves del infierno, la vida eterna es para conocerlo a Él. Y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, a mi Padre y a Jesucristo, que fue enviado. Eso es... Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Reina Valera ahí dice, mirá, y esta es la vida eterna. El capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna que viene ahora y ya vino ya en el momento que vos escuchaste en otro tiempo el mensaje. Esa vida eterna está en tu vida. Eso nadie te lo puede sacar. ¿Amén? Eso nadie te lo puede sacar. Entrar en el reino de Dios es verdaderamente caminar, y viene a través de ¿qué? A través del conocimiento de este Padre, de conocerlo a Él, conocer sus principios, conocer sus consejos para tu vida. Entonces vos comenzás a entrar en el reino, ya no sos tan solamente un redimido por la sangre del Cordero, sino que ahora comenzás a ser verdaderamente ese creyente, ese seguidor, ¿cierto?, de estas verdades en la cual vos te vas afirmando a través de este tiempo, y es lo que te va a ir dando esa identidad en Dios, ese carácter, ¿cierto?, y te va a dar ese crecimiento que vos necesitas, donde el reino de Dios ya no se va a ver, ya ponerle un pedir, vos no vas a pedir una oración para que ocurran los milagros, sino que esos milagros se van a ir estableciendo en tu vida por causa de conocerlo a Él, por causa de verdaderamente escuchar su verdad, escuchar sus consejos. Vas a sentir su amor y su presencia en tu vida. Y eso es entrar en el reino de Dios. Eso verdaderamente es entrar al reino de Dios, donde vos empezás a conocer esa naturaleza divina, esa naturaleza del cielo, ¿cierto?, que viene a tu vida, ¿cierto?, y irrumpe toda tu naturaleza y comienza a traer cambios, comienza a traer preguntas, pero también comienzan a traer respuestas. No es que son preguntas que no se van a poder contestar, no, viene a traer respuestas a tu vida, en la cual vos te vas a empezar a mover en esas respuestas, ¿cierto?, que vos necesitas verdaderamente para poder reinar juntamente con Cristo. Entonces eso es muy interesante, ¿cierto?, que vos puedas conocer el reino de Dios. No es comida, no es bebida. El reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu, dice su palabra.
Y vos, esa es una de las cosas que vos tenés que sentir desde tu interior, cuando comenzás a conocerlo a Él, ¿cierto? Esa paz y ese gozo y esa vida en el Espíritu, de haber nacido de nuevo, por la palabra y el Espíritu Santo, vos comenzás a crecer. Entonces todas esas cosas que por ahí andamos mendigando, Señor, hacemos un milagro con el trabajo, mirá, hacemos un milagro con la salud de mi hijo, no sé, todas esas cosas que están en nuestros pensamientos y está bien, ya por naturaleza se comienza a establecer en tu vida. Comienza a establecer salud de reino, comienza a establecerse esa paz de reino, que viene a través de qué? De conocerlo a Dios, de conocerlo a Él, ¿cierto? En tu intimidad, ¿cierto? A través de una alabanza, una adoración, ¿cierto? Dios comienza a obrar en nuestras vidas, en esos ámbitos gloriosos que Él tiene, y comienza verdaderamente a darte el aliento que necesitas, ¿cierto? Vos comenzás a caminar, ¿cierto? En esos delicados pastos, en esas aguas de reposo, y bueno, y dice que esa salvación, ese gozo de salvación, esa alegría de salvación, ¿cierto? Viene a tu vida como una posesión adquirida, ¿cierto? No por tu bondad ni por tu fuerza, sino que viene por una gracia, por un regalo de Dios inmerecido a tu vida. Viene a coronarte, viene a ponerte verdaderamente un anillo como le hizo Dios como cuando hicieron con el hijo pródigo, ¿sí? Y tú comenzás a reinar juntamente con Cristo. No es un reino lleno de orgullo, de soberbia, es un reino verdaderamente donde una de las cosas que se va a destacar en tu vida es la humildad, la seguridad y la paz en Dios, entre muchas cosas que van a comenzar a manifestarse, donde bueno, Dios te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento de su palabra, y vos vas a empezar a sentirte verdaderamente con una vida, con una fortaleza en medio de estas vicisitudes, ¿no?, que están pasando, estas tribulaciones. Entonces, bueno, Nicodemo preguntaba, ¿no?, y decía, gracias, Señor. Dice, vino a Jesús y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremenda palabra, ¿eh? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cierto? Respondiendo Jesús, entonces, disculpen, justo tengo algunos llamados ahí. Entonces, este hombre dice, le hacía esta pregunta, ¿no? Un hombre entendido en la ley, ¿no?, de Dios, ¿pero acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá le dio una clave, ¿cierto? Le da la clave acá a Nicodemo, ¿cierto? Y aún desde el Génesis 1 dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Ese abismo era las aguas, sobre la faz de las aguas. Y dice que hay algunas versiones, como creo que era la versión católica, la Biblia Nácar Colunga, que habla que hay una explicación en uno de los textos que habla, dice que el Espíritu dice que incubaba, dice que creaba vida
¿eh? en esas aguas. Entonces, Jesucristo le podía dar la clave a este hombre, que por su palabra, ¿cierto? Y por la acción del Espíritu, ¿cierto? Se produce ese nacimiento de ese nuevo hombre y de esa nueva mujer, que sos vos, que soy yo. Acordate, del agua y del Espíritu. ¿Qué es? El agua es su palabra. Viste que por allá Jesucristo en San Juan 7:32, perdón, creo que está acá, gracias Señor, 7:37, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el 7:37. El que cree en mí, esto es para nosotros, el que cree en mí, ¿en quién? En Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Entonces, el creer en Él, ¿cierto? Que viene a través de un conocimiento en el Espíritu, ¿cierto? De que Él es la verdad, de que Él es la vida, que Él es el único camino para nosotros, el conocerlo a Él, dice que comienza a correr en nuestro interior ríos de agua viva. ¿Y qué es lo que hace en nuestro interior ese río de agua viva? Comienza a hacer algunos arreglos ahí, ¿cierto? Y verdaderamente comienza a haber una transformación. Perdón, está mal dicho esa palabra, arreglo. Él no viene a arreglar nada. Él viene a hacer una creación nueva. Viene a ser transformar nuestro interior, ¿cierto? Transformar nuestro interior, en el cual vos y yo tenemos que armarnos muchas veces de mucha paciencia y esperar los tiempos del Señor con nosotros, ¿cierto? Hasta formar ese carácter de Cristo en nosotros y nosotros lógicamente ocuparnos, ¿cierto? De poder mirar su palabra. O poder escuchar, ¿cierto? Como resultado, ¿cierto? De eso va a haber un crecimiento en mi vida, ¿cierto? Y entonces voy a poder entrar y vivir y ver el reino de Dios en mi vida, que no es estar, con un traje blanco por allá volando, ¿viste? No, es verdaderamente tener esa mente de Cristo en nosotros, ¿cierto? Y poder verdaderamente en los momentos, ¿cierto? Obtener una palabra que viene a través de un pensamiento, viene a tu vida, se muestra el Señor con personas, ¿cierto? Que te traen verdaderamente una palabra, una respuesta en el momento que vos estás esperando. Y en el momento menos esperado también. Ahí vos vas a notar y vas a ser testigo presencial de que Dios está en el asunto, Dios está en tu vida, ¿cierto? Y tiene un propósito de gloria para con vos. Así que yo te invito a que no cortes, ¿cierto?, de tu vida esto que ya comenzó, que ya gestó. Yo simplemente soy uno que expone esta verdad, ¿cierto? Pero lo interesante es que vos como receptor de esa verdad sea verdaderamente alguien que atesora y pone un interés en conocer a este Dios vivo, grande y poderoso. Dice, lo que es nacido de la carne, dice en el verso 6, de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de la carne? Carne. Es algo temporal. Es algo que tiene un lapso, ¿cierto? Un tiempo, ¿cierto? Pero el Espíritu viene a establecer lo eterno. Viene a establecer lo eterno, viene a introducirnos,
¿cierto?, en ese reino de Dios a nosotros y nos da eternidad. Una eternidad en quién? En Cristo. En Cristo nos reconcilia con Dios. No es que ese Dios que está lejos, ese Dios que está en algún lugar, debe estar ocupado con tanta gente que tiene. No, Dios es alguien muy poderoso, ¿cierto? Y sabe cuál es tu condición, tu necesidad. Pero también no solamente el hecho de conocer tu condición y tu necesidad, sino que Él sabe, ¿cierto?, que con vos tiene un propósito y lo va a alcanzar. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es algo temporal, quiere decir. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es la eternidad. ¿Cierto? Entonces la eternidad viene en vida, cuando yo vivo, ¿no? Cuando yo dejo de existir en este cuerpo, este envase. Ahora yo comienzo esta eternidad, para todos aquellos que estén mirando y escuchando este mensaje, ¿cierto? Si vos decidís en tu corazón aceptar el plan de salvación, ya la eternidad viene a tu vida. Dice, no te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿cierto? Si bien uno que es nacido del Espíritu, al creer en Cristo, nace en el Espíritu, pero, ¿cierto?, nuestra humanidad no lo entiende muchas veces y no lo va a entender. Pero como Dios te da esa capacidad en el Espíritu Santo viene a habitar a tu vida, Él te da conocimiento, Él te da sabiduría y comenzás a entender el idioma de Dios, ¿cierto? Y a lo que Él apunta, ¿cierto? Y es algo muy sencillo, no es algo difícil de entender, sino que Dios te va a traer ese cambio a tu vida y va a empezar a ambientar todo en tu ser con esta transformación en un espíritu renacido, que vos vas a empezar a mirar las cosas de arriba, las cosas que verdaderamente van a traer a tu vida paz y gozo en el espíritu. Mando un gran saludo a todos los países que están escuchando de Latinoamérica, y a cada hombre, mujer, niño, anciano. Que Dios bendiga y que este mensaje llegue a los corazones. Es el propósito. Estamos hablando lo que es nacer de nuevo, ¿cierto? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Es un misterio para muchos este nacimiento de nuevo. Pero vos lo vas a ir viendo a través de tu vida, ¿cierto? A través de ir desarrollando tu vida, cómo este reino se va a ir estableciendo. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a poner esos fundamentos en tu ser, en el cual es necesario para que ese reino se establezca. Respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahí estaba otra vez Nicodemo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este misterio? ¿Cierto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, y acá, bueno, esta palabra está hablando una vez más al ministerio de maestro. Está llamando la atención a muchos que tienen ministerio de maestro. Y Dios nos invita en este tiempo verdaderamente a profundizar en verdades del reino, en la justicia divina, en la santidad, en la fe, ¿cierto? En todo lo que es la salvación, ¿cierto? Para poder dar un mensaje claro a la gente, ¿cierto? Para salir de lo rutinario, ¿cierto? Es un llamado
a los maestros, a los que tienen ese ministerio. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Acá Jesucristo lo reta a Nicodemo un poco, ¿cierto? Que lo que sabemos, fíjate vos que él, siendo Dios, él también tuvo que aprender, porque su condición humana fue un ser humano como nosotros, ¿cierto? Hoy está a la diestra de Dios totalmente transformado y a esa meta vamos nosotros, ¿cierto? Y se tuvo que someter y tuvo que aprender y todo lo que sabemos hablamos. No es que él se dijo, bueno, lo que ustedes saben, no, él se metió ahí, se metió ahí entre los que tenía que aprender, y aprendió de su padre, ¿cierto? Lo conoció a él. Y lo que hemos visto testificamos, dice. ¿Viste? Jesucristo se incluye ahí, lo que hemos visto. ¿Sí? Fíjate vos la humildad del Señor, para que nosotros también nos pongamos en esa área y nos podamos levantar en Cristo, ¿cierto? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Acá el Señor está hablando de estas cosas celestiales que Él nos quiere dar a entender, ¿cierto? A través de su Espíritu. Esas son a través de su Espíritu. Es la única forma. Yo estoy hablando es a través de su Espíritu, ¿cierto? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El que descendió del cielo. ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Qué tremendo esto, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es el fin y ese es el fundamento, tener vida eterna. Y después de ahí viene ese conocimiento en el Señor. Acuérdate que la vida eterna no es para escapar del infierno. Hoy el infierno, sí, eso es una realidad. Pero vos tenés vida eterna. El infierno no puede no te va a poder retener. ¿Ok? Entonces esa vida eterna, ¿qué es lo que va a traer? Conocimiento del Padre. ¿Y ese conocimiento a dónde te va a trasladar? Al reino de Dios. Vas a ser establecido en el reino y el reino se va a establecer en tu vida. Vas a tener un conocimiento, vas a ser testigo de la gloria de Dios en tu vida y en tu familia, lógicamente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, no lo envió. Ojo con las condenas y las maldiciones. Viste que están esas maldiciones ancestrales, que la maldición del padre se pasa al hijo, todas esas ideas que hay en esos lugares donde, bueno, te dice, mirá, vos estás llevando el pecado de tu padre, de tu madre. No, eso es una gran mentira. Son versículos mal entendidos, sacados fuera de contexto, sin entrar en lo que es la exégesis y la verdad verdadera y la verdad absoluta, como dice un gran maestro, de lo que habla Dios. Acá no es lo que yo opino, lo que opina el otro, sino lo que está en las Escrituras. Tenemos que ir a los textos originales, tenemos que ir a la exégesis, tenemos que ir a los diccionarios bíblicos y investigar, porque estas cosas son cosas muy delicadas y muchas veces nos hace entrar en un fundamento erróneo y nunca podemos entrar en el reino y vemos que otros entran, pero que Dios esto, Dios, y ahí nosotros no podemos entrar. ¿Por qué? Porque hemos aprendido estas verdades a medias.
Entonces este es un tiempo en que nosotros dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queda a disposición y a decisión de la persona. Dios no puede obligar a nadie a que crean en Él. Pero el que cree ya fue, dice, el que en Él cree no es condenado. Es muy importante esto. Vos creíste, ya la condenación en tu vida no está más. Y dice, poco más abajo, el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver del Espíritu, todo lo que tiene que ver del reino, siempre nos va a acercar a esa verdad y a esa luz, ¿cierto? Que es su palabra. Así que, amado, que vos hayas entendido esto sería mi mayor gozo y mi mayor alegría. Si hay preguntas, vos la podés hacer y lo vamos a estar desarrollando en otras transmisiones, la que sea, podés mandar un mensaje, un messenger, lo que vos quieras, y vamos a estar tratando estos temas, y vamos a estar ocupándonos en esto, en oración y observando su verdad. Yo te mando un gran saludo desde aquí, desde Eternidad del Corazón, y vamos a una pequeña oración. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, por tu verdad, Señor, porque tú nos hablas, Señor, de una forma tan clara y tan amorosa en nuestras vidas. Señor, yo te pido para todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor, que tú les des sabiduría, que tú la das, Señor, y sin reproche, dice tu palabra. Bendice sus vidas, Señor, Señor, que ellos entiendan el propósito tuyo para con ellos, que tú le des esa amplitud de corazón, que ellos puedan ensanchar su corazón, Señor, puedan establecerse, puedan fortalecerse en este tiempo, Señor, Padre, y tú puedas darle esa fuerza que ellos necesitan, Señor, para poder entrar, Señor, a tu reino, Señor, y por tu sabiduría, Señor, que tú los guardes sus hogares, guarde sus familias, sus hijos, sus lugares de trabajo, en el nombre de Jesús, que tú establezcas sanidad en sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú estés tocando sus corazones, sus huesos, Señor, cada parte de su ser, Padre, sea corregida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos a ti, Señor. Prospera, Señor, su salud, prospera su alma, Padre. En el nombre de Jesús, que tú le des la fortaleza para salir adelante, Señor. El gozo de tu salvación le sea devuelto en este tiempo. Llévate toda tristeza, Señor. Llévate toda aflicciones, Padre. Todo lo que no tenía respuesta, Señor, tú eres la respuesta para su vida. En el nombre de Jesús, Dios mío, bendice los hijos, bendice la familia y te damos gracias por todo, Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Hasta la próxima, en breve en estos días ya vamos a estar otra vez. Y le vuelvo a repetir, tienen preguntas, háganla y vamos a estar tratando cada pregunta que ustedes hagan. Que Dios les bendiga. Y bueno, compartan este mensaje. No se queden con este mensaje, compártanlo en sus muros. Y bueno, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Que Dios bendiga. Amén.